Gracias a Pronavícola, sobre todo por este espacio también. Mi nombre es Natalia Ramírez, yo soy médico veterinario. Actualmente hago parte del equipo de laboratorio médico veterinario. Nosotros somos un laboratorio de diagnóstico especializado con una experiencia alrededor de 47 años y distribuimos o nos encargamos de la distribución de técnicas diagnósticas como ELISA y PCR. Actualmente distribuimos la marca IDEVET, que es con quien trabajamos hoy de la mano con varios laboratorios del país, haciendo el monitoreo de vacunas, haciendo el monitoreo de enfermedades. Y en este momento les voy a dar un breve abrebocas de lo que nosotros estamos trabajando hoy en día para dar paso al tema inicial, que es el análisis de resultados. IDEVET es una empresa que fue creada en el 2004 con un personal de más de 150 personas y sus instalaciones hoy en día tienen un total de 8.000 metros cuadrados. Está ubicado en la ciudad de Montpellier, Francia. IDEVET ofrece hoy en día un portafolio bastante amplio de kits de ELISAs y PCRs para el diagnóstico de enfermedades en cerdos, aves y bovinos. Ya como entrando en materia, como temas de interés para avicultura, hoy en día manejamos un portafolio bastante amplio y robusto que nos permite monitorear vacuna convencional o hacer el diagnóstico como tal de algún reto de campo con las diferentes entidades que pueden observar en este primer recuadro, como bronquitis, gumboro, Newcastle, reovirus, laringo, entre otras, y ya IDEVET es pionero en el monitoreo de vacunas vectorizadas y enfermedades emergentes como gumboro, perdón, laringo, Newcastle y en estos momentos influenza. Gumboro con glicoproteína BP2, Newcastle con glicoproteína I, B y D, y Newcastle proteína de fusión y nucleoproteína. Y las diferentes, pues, los diferentes grupos para influenza. Asimismo, nosotros tenemos el respaldo de un software que es bastante amigable con el cliente, bastante intuitivo de usar, en el cual nos vamos, digamos, a tener como referencia para la revisión de los informes. Ya para el tema de PCR, nuestros kits actualmente en el mercado son los que están en esta diapositiva. No voy a entrar como mucho en detalle en esto, pero sí me gustaría comentarles un poco de que son bastante confiables, son robustos y convenientes. Son confiables porque tienen una sensibilidad del 100%, robustos porque tienen una serie de controles que nos van a permitir validar los pasos de la corrida de PCR como tal en cualquiera de sus divisiones, que puede ser la extracción o la amplificación. Y conveniente porque son rápidos, son kits listos para usar, tienen un mismo protocolo ya sea para muestras de ADN o de ARN. Ya entonces vamos a entrar en materia. Digamos que eso fue un poco de lo que IDEVET y nosotros como el MB hemos venido recorriendo para entrar un poco en todo esto que es la interpretación de resultados. Me gustaría iniciar dándoles como un contenido. Vamos a recordar un poco lo que es la prueba ELISA como tal. Pues obviamente desde la universidad o desde nuestro pregrado hemos visto algunos principios, pero me gustaría aquí darle como unos tips más prácticos para que ustedes puedan tener en cuenta al momento de hacer un análisis de resultados convenientes. Vamos a recordar lo que es la prueba ELISA, vamos a revisar cómo se emiten los informes, qué tan importante es una línea base y la interpretación de resultados como tal. Ya viendo todo esto, vamos a llegar a unas conclusiones que son bastante sencillas, pero muy, muy importantes a la hora de analizar estos resultados. Entonces, vamos a recordar la prueba ELISA. Para recordar la prueba ELISA es importante tener dos conceptos básicos que van a ser fundamentales en la corrida de esta prueba. En este caso sería el antígeno y el anticuerpo. El antígeno es una sustancia externa que contiene como tal un patógeno que ingresa a un individuo y va a generar una respuesta. Esta respuesta inmunitaria puede ser de tipo celular o de tipo humoral. Y ya como tal el anticuerpo es una glicoproteína, es una sustancia liberada por el individuo en forma de glicoproteína, la cual está liberada como tal por los linfocitos B, que tiene la capacidad pues de formar complejos antígenos anticuerpos al ser reconocidas
hacer reconocida dicho antígeno, y en este caso la mayoría de los kits en el mercado, habiendo 5 isotipos, se basan en la glicoproteína G. Sin embargo, es claro destacar que hay muchos kits que pueden llegar a medir inmunoglobulina M, A, D o E, aparte de la G. La prueba ELISA, como su nombre lo indica, es un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, en la cual vamos a necesitar diferentes elementos. Y en este caso, en primera instancia, lo que vamos a necesitar pues es un kit como tal, ya sea de la marca que sea, X o Y, una muestra a ensayar, que puede ser en este caso suero, yema de huevo o leche en el caso de las vacas, un espectrofotómetro que al hacer la conjunción de el kit y el suero nos va a arrojar una densidad óptica. Esta densidad óptica la vamos a interpretar por el SP para kit indirectos y el SN para kit competitivos. En kit indirectos, el SP es la relación entre el suero que estamos evaluando y el control positivo, la densidad del control positivo. Esto nos va a arrojar un logaritmo que se va a convertir como tal ya final a un título. Y para la densidad óptica que nos arroja un kit competitivo, nos va a dar un SN, que es la relación porcentual del suero a estudiar con la densidad óptica del control negativo. Dentro de los diferentes ELISAs que hay en el mercado, está el ELISA directo, el ELISA indirecto, y este se compone de 2 ELISAs más. Pero para entrar un poquito más en detalle, como lo menciona el ELISA directo, es el que me va a buscar como tal un antígeno dentro de una prueba, dentro de una placa. Y el ELISA indirecto nos va a ayudar a buscar estas glicoproteínas que produce el individuo enfrentado a un antígeno. Entonces tenemos como tal el ELISA indirecto y el ELISA competitivo o de bloqueo. Aquí les voy a mostrar un poco la dinámica como tal de cómo es hacer una corrida, pero digamos macroscópicamente, de un ELISA. Entonces tenemos 2 pozos que vendrían siendo pues un pozo cualquiera de una placa de ELISA, en la cual tenemos un tapizado con un antígeno, sea cual sea. Agregamos una muestra, en este caso puede ser sangre, leche o yema de huevo, y estos anticuerpos presentes en esta muestra se van a ligar al antígeno. Hacemos un lavado y en este lavado se va a eliminar todo lo que quedó de sobrenadantes de la muestra agregada. Luego agregamos un conjugado, el cual va a tener una enzima. Este conjugado va a reconocer el complejo antígeno-anticuerpo formado dentro de la placa, es decir, la unión del antígeno con el anticuerpo en el pozo. Después realizamos nuevamente otro lavado para eliminar los sobrenadantes y, bueno, aquí está haciendo el reconocimiento como tal del complejo antígeno-anticuerpo. Agregamos finalmente una solución de revelado y esta es la que nos va a presentar la coloración característica de los pozos de las pruebas de ELISA. Entonces, una muestra positiva se va a colorear amarillo. La muestra negativa no va a tener ningún tipo de coloración, por ende va a permanecer transparente. Y esto, aquí es donde vamos a entrar a pasarlo por el espectrofotómetro a revisar la densidad de luz, pero ya vamos a ese paso. Ahora en el siguiente, los pro y los contra que podemos encontrar para esta prueba ELISA, digamos, de beneficios como tales, que son herramientas cuantitativas, te van a dar una titulación. Han venido a lo largo del tiempo siendo adaptadas al monitoreo de vacunación, a la respuesta, a evaluar la respuesta inmune a diferentes vacunas. Estas pruebas nos van a permitir detectar anticuerpos policlonales y tienen altas correlaciones con otros métodos de referencia o gold estándar para distintas enfermedades. Por ejemplo, podríamos decir en este caso el HI de Newcastle. Los contra, que son kits que deben ser específicos, es decir, deben ser desarrollados con anticuerpos de una especie en específico, valga la redundancia, en este caso debe ser de ave,
Y para su desarrollo, el antígeno debe ser de muy buena calidad, debe ser pasado por varios procesos para que sea de alta calidad. En este punto, bueno, les quiero mostrar entonces cómo es la dinámica del ELISA competitivo. En el ELISA competitivo también vamos a tener un recubrimiento o un tapizado de la placa de antígeno. Agregamos la muestra, como en el paso anterior. En este caso, vuelven a formarse los complejos antígenos de anticuerpo y realizamos un lavado. Agregamos lo que es el conjugado nuevamente, pero ya en este punto el conjugado va a competir con el anticuerpo presente en la muestra. Es decir, en este caso, el conjugado en la muestra en que no hay, en el pozo en el que no hay anticuerpos para el antígeno del tapizado, el conjugado se va a unir a ese antígeno. En cambio, en el pozo donde sí hay anticuerpos, el conjugado no se va a unir a nada y en el siguiente lavado va a ser eliminado. Se agrega la solución de revelado dando una coloración y en este caso la respuesta o el resultado va a ser inverso al del ELISA indirecto. Entonces la muestra negativa en este caso va a tener color, la muestra positiva en este caso no va a tener color. Este ELISA indirecto es una muy buena herramienta de diagnóstico, permite medir anticuerpos monoclonales, se pueden desarrollar como multiespecie y dentro de sus contras es que no es una herramienta que nos dé una respuesta cuantitativa, es semi-cuantitativa. Y en la producción, en su desarrollo, la producción del conjugado debe ser más minuciosa también y de muy buena calidad. Entonces ya en este momento pasamos a la revisión de los informes. ¿Cómo son emitidos los informes cuando tenemos un lote muestreado? En este caso, entonces, este sería cómo obtenemos nosotros, pues en mi caso, el resultado con el software de IDEBET. Ya vamos a pasarlo a ver un poco más a fondo, pero así en términos generales están los sueros, está la información de la enfermedad y los valores que debemos tener en cuenta para hacer la lectura de estos reportes. Bueno, en el encabezado, como ya les había mencionado en la anterior página, en la anterior diapositiva, esto vendría siendo esta parte. Tenemos todos los datos de la granja, los datos importantes como semana, línea genética, tipo de explotación, el nombre y la ubicación del lote y el número como tal de muestras. También tenemos todo lo que es la verificación de la enfermedad que vamos a correr. En este caso es un ELISA para laringotraqueitis, su lote que debe traerlo cada kit, su fecha de vencimiento y el punto de corte. Aquí ya podemos observar entonces un consecutivo de los sueros, los controles positivos y negativos con su numerado en la placa, su resultado de si son positivos o negativos, las densidades ópticas obtenidas, los títulos medidos y en esta fila encontramos la relación entre el suero testeado y la densidad óptica del control positivo. Acá ya están los diferentes títulos, diferentes grupos de títulos a los cuales pertenecen de acuerdo a la titulación que dio cada suero. Y ya en esta parte entonces observamos lo que son las gráficas. Al lado derecho encontramos un histograma. Este es el famoso histograma donde se van a ir agrupando los sueros de acuerdo a la titulación arrojada. Aquí encontramos valores estadísticos como la media, la mínima, el máximo, la media geométrica, el coeficiente de variación, que ya vamos a entrar a verlos en detalle más adelantico. Las densidades ópticas, cuando el criterio se ha validado, debemos tener en cuenta las densidades ópticas de los controles positivos para que el criterio sea válido y el reporte sea, digamos, correcto. Positivos y negativos, cuántos positivos, cuántos negativos, perdón, y el porcentaje de cada uno. Entonces aquí ya entramos un poco más en materia a ver qué significa cada uno de estos valores estadísticos. La media de los títulos como tal, entonces nos arroja o nos da la información de los promedios
del título obtenido dentro del lote, de los títulos como tal. Bueno, aquí es algo importante aclarar que cuantas más muestras tengamos para un lote, es decir, si la muestra si el lote es más grande, pues la muestra debe ser un poco más grande y de esta manera va a ser mucho más preciso el resultado que vamos a obtener. Esto quiere decir que es una muestra más representativa y vamos a tener datos mejores y más completos. La media se hace como tal, como hacer un promedio de cualquier tipo de datos. Es la sumatoria de todos los sueros, los títulos de los sueros dividido en el número de sueros muestreados. Ya aquí en la media geométrica, entonces tenemos que nos va a arrojar la proporción de tendencia que tenemos en un lote y esta se tiene más en cuenta, es súper importante en todos los reportes, pero acudimos a esta en el momento en que vemos que hay una variabilidad muy grande dentro del rebaño. Entonces hacemos lo que es la multiplicación de los títulos del lote en el radical del número de los sueros que muestreamos. Aquí hay que tener en cuenta que así un suero salga con la media del título 0, por defecto el software nos va a arrojar que sea 1, porque si hacemos una multiplicación de 0 nos va a dar error. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. El título mínimo siempre va a ser 1. El coeficiente de variación. Entonces el coeficiente de variación nos va a permitir observar qué tan dispersos están los resultados de la media o del promedio, qué tan uniforme es un lote y nos permite también revisar que entre más alto sea el valor o el porcentaje de coeficiente de variación, más dispersos van a estar los resultados. Entonces, este porcentaje de coeficiente de variación lo sacamos con la desviación estándar sobre es la relación entre la desviación estándar sobre la media del título y pues para que sea porcentaje tenemos que multiplicarlo por 100. De esta manera es que se determina el coeficiente de variación en el software. Ahora me gustaría brindarles unos tips que pueden servirnos en el momento de revisar los informes que de acuerdo a los porcentajes que obtengamos, perdón. Menor a un 40% es un coeficiente de variación muy bueno. Ese coeficiente de variación es el ideal y el que deberíamos mantener. Sin embargo, pues obviamente eso va de acuerdo a la realidad de cada granja, a la historia clínica, a todos los datos de información que tengamos del lote como tal, en medidas sanitarias. Entre un 40 y un 60% sigue siendo bueno, pero hay pequeños detallitos que podrían mejorarse. Y ya mayor de un 60% consideramos que es un porcentaje coeficiente de variación que debe ser mejor, debe revisarse las diferentes medidas para saber dónde hay que mejorar. El grupo de título, bueno, este grupo de títulos es la manera en que el software nos va a agrupar de acuerdo a un intervalo entre títulos para después llevarlo en resumen a un histograma. Vendría siendo el histograma o un ejemplo de histogramas. Lo que va a hacer es como agrupar títulos similares y pues arrojarnos una forma de medir los anticuerpos más sencilla dentro del histograma. Ahí es donde vamos a poder también ver qué tan dispersos, qué tan amplios, qué tan cercanos están. Importante dentro de la revisión de los informes, revisar siempre las densidades ópticas de los controles. Cada kit tiene un criterio de validación para sus controles y es importante que siempre se tenga en cuenta, porque a veces podemos ver que se han corrido unas muestras y estamos teniendo resultados muy altos en controles negativos que no deberían estar. Entonces, dentro de pues, los kits o como se emiten los formatos de informe para IDB, tenemos estos criterios de validación en los que nos menciona que la media de la densidad óptica del control positivo debe ser mayor a 2,25 y efectivamente en los dos controles positivos está mayor a este valor. Y la media del control de la densidad óptica del control negativo debe ser la relación entre
la densidad óptica del control positivo con la relación del control negativo. Debe ser mayor a 3. Entonces, esto ya lo vemos en el informe como tal, que todos debe dar 14,16 para que sea un criterio válido de la media de control negativo. Siempre es importante tener en cuenta que entre mejor cantidad de suero tengamos para determinado lote, vamos a tener mejor resultados y resultados mucho más precisos. Lo recomendable siempre ha sido, o bueno, es de 18 a 23 muestras por lote, pero eso sí se deja a criterio del médico veterinario de acuerdo a los animales que tenga, la muestra que le parezca representativa. Siempre me parece importante concienciar a la gente de que enviar menos de 18 muestras hace un poco difícil la interpretación de esos resultados y difícil interpretar si verdaderamente estamos enfrentándonos o a un reto de campo o enfrentándonos a muy buena titulación o cero conversión de vacunación. Bueno, ya entramos a un punto más importante aquí en este tema, y es que para poder tener datos certeros también tenemos que tener una línea base. ¿Qué es una línea base? La línea base es lo que nos va a permitir tener un promedio del comportamiento de los anticuerpos esperados para un lote sano, vacunado, no infectado. Debe, pues obviamente, tener estos parámetros para ser comparados entre sí. Y esto nos va a permitir, uno, evaluar la eficiencia del plan vacunal y pues evaluar si lo que estamos teniendo, como ya lo dije antes, es una enfermedad o cualquier otro tipo de eventualidad. Y DEVET como tal desarrolló unas líneas bases, pero pues esas son líneas bases que nosotros usamos como referente cuando no tenemos de dónde engancharnos. Sin embargo, es muy recomendable que cada empresa tenga su banco de líneas base para saber a qué se está enfrentando, pues de manera más cierta. ¿Cómo debemos crear una línea base? Lo mínimo que debemos hacer es tener un mínimo de 4 lotes, como ya les mencionaba, sabiendo todo el estatus sanitario del lote, de estos lotes, edad, raza, programa de vacunación, que no hayan sido aves retadas, que tengamos como mínimo, ya les había mencionado, 18 sueros por lote, máximo y lo ideal 23, y todos los datos epidemiológicos de estos animales, historia, mortalidad, si han sido retados, si tuvieron periodos de estrés, en fin. ¿Cómo se va a calcular esta línea base? Entonces vamos a tener un promedio de títulos y una desviación estándar. Entonces, este promedio de títulos, para hallar el rango mínimo, le vamos a restar 2 veces la desviación estándar, y para hallar el rango máximo le vamos a sumar 2 veces la desviación estándar. Aquí ya les voy a mostrar un ejemplo de 3 lotes de pollo de engorde que fueron vacunados al día 15 para bronquitis con vacuna viva intermedia, con una línea base esperada de 1000 a 2500, donde el primer lote tiene la línea base es de 10.000 a 2.500, pero los resultados estuvieron alrededor de 2.000. Tiene un coeficiente de variación de 40%, que es un coeficiente bastante bueno, y de acuerdo al comportamiento de sus anticuerpos que está dentro de la línea base, podemos sugerir que es un lote que está teniendo una muy buena respuesta inmune a la vacuna. En el lote número 2 podemos ver que, aunque el coeficiente de variación es muy bajito, que es de 5%, que vendría siendo excelente, sus anticuerpos se salieron por fuera de la línea base esperada, a tendencia muy alta. Aquí podríamos sugerir que aquí ya hay una eventual respuesta inmune a un reto de campo. Y en el tercer ejemplo que tenemos acá, un coeficiente de variación del 70%, bastante regular, con unos comportamientos en los anticuerpos bastante bajitos. Aquí la respuesta inmune está siendo muy limitada, muy bajita,
Aquí podríamos sugerir que estas aves están teniendo algún tipo de problema con su vacunación y por ende van a quedar expuestas a cualquier sorpresa de virus de campo. Sin embargo, pues obviamente hay que destacar que todos estos títulos dependen de todo, ¿no? De la línea genética, de las líneas bases de la empresa, del plan sanitario que se esté siguiendo, de la edad, de la mayor información que podamos obtener de los lotes. Es recomendable que cada empresa, y de verdad que es un tema bastante serio, que cada empresa cree su propia línea base y que sea actualizada, porque los esquemas vacunales de hoy no son los mismos de hace 20 años, ni tampoco la situación epidemiológica de las regiones. Entonces aquí ya vamos a entrar en materia a revisar algunos resultados, pero en este caso quiero mostrarles un ejemplo en el que se hizo un cambio de vacunador. Estas son unas gallinas que se hicieron muestreo a las que se le hicieron muestreo para Gumboro, bronquitis y Newcastle. Acá arrojando muy buenos títulos, muy buen comportamiento, muy buena respuesta inmune. Y en el momento en que se hizo el cambio del vacunador, aquí tuvimos bastante dispersión, coeficientes de variación muy altos y situaciones complicadas en la seroconversión. En este otro ejemplo tenemos o podemos observar que unas aves que fueron muestreadas posterior a su vacunación y después posterior a un reto de campo mostraron un comportamiento de anticuerpos muy alto. El título medio antes de ser muestreada, cuando se retaron, estaba más o menos en 3.922 con un coeficiente de variación del 58%. Estaban dispersos. Y ya al momento de estar retadas, notamos un aumento bastante súbito de los anticuerpos. 15.000, un título promedio de 15.498. Entonces aquí esto es característico de una circulación viral. Me gustaría tener una dinámica, no sé si de pronto por los comentarios podamos, por el chat, pero estos son unos ejemplos para que interactuemos un poco de acuerdo a lo que ya he venido hablando. Tenemos estos datos, me gustaría saber dentro del chat algunas personas que me cuenten qué pueden concluir de este lote, por ejemplo. Es un lote de pollo de engorde vacunado contra bronquitis y sangrados al día 41. Su línea base esperada es de 3.000 a 9.000 y con media de 5.531. Coeficiente de variación 28. Título mínimo 2.776. Título máximo 8.615 y una media geométrica de 5.405. Entonces, en este caso, para este ejemplo, estamos notando que hay una muy buena respuesta inmune a la vacuna. Tenemos anticuerpos dentro de la línea base y un coeficiente de variación bajito. Esto es un resultado ideal para este tipo de ejercicio. Acá tenemos, bueno, la respuesta es que hay una buena vacunación. En el segundo caso, tenemos un lote de pollo de engorde que es similar al anterior, vacunado con la misma vacuna para bronquitis, sangrado al día 41 y con la misma línea base esperada. Aquí ya tenemos una media de 613, un coeficiente de variación bastante amplio, la media geométrica de 359, un título mínimo de 1 y máximo de 2.000. Bueno, di la respuesta bastante antes. Acá estamos notando que son aves que carecen o que tienen muy poca respuesta inmunitaria a la vacuna. Aquí podemos revisar o tendríamos que pasar a revisar qué está pasando con la vacunación. ¿Qué está pasando con la forma de la vacunación? Si es pertinente revisarlo también. Y en el tercer ejemplo es otro lote similar, el cual tuvo vacunación también con bronquitis y fue sangrado al día 41. Vacunación al día 15
sangraba el día 41 con una línea base esperada de 3.000 a 9.000 y arrojando una media de anticuerpos de 31.559. Coeficiente de variación bastante bajo, 14%, y mínimos y máximos, mínimo 21.813, máximo de 35.807. En este caso, ya podemos observar que son aves retadas, ya los anticuerpos están muy altos a la línea base esperada. Entonces aquí ya nos estamos enfrentando a un desafío de campo. Claramente todos estos ejemplos son muy sencillos para lo que es la vida real, pero en la vida real tenemos que revisar absolutamente todos, parámetros zootécnicos, tipo de vacuna, cómo se está vacunando, qué estatus sanitario tuvo el lote, cómo fueron, bueno, todas los ítems que hayan que revisar. Y ya por último, entonces, dentro de las conclusiones, pues dejarles saber que el método ELISA nos permite evaluar las respuestas a diferentes vacunaciones, a una vacunación como tal que ustedes estén haciendo, o si quieren venir y probar otra vacunación, pueden mirar el comportamiento de los anticuerpos que se están teniendo como tal con esas vacunas. También nos permite analizar tendencias. En este caso, pues es prudente mencionar que las líneas base nos permiten saber cómo se han ido comportando en nuestras zonas, nuestros lotes, de acuerdo a los parámetros en cómo hemos tenido cada uno de los lotes. Y asimismo, esta técnica nos ha permitido detectar enfermedades poco comunes o emergentes y exóticas. Y bueno, ya esto fue absolutamente todo lo que tenía por comentarles, por compartirles. Gracias a ustedes por estar aquí pendientes y atentos a esta charla que es bastante necesaria. Quedo pues atenta a las preguntas que tengan en este momento.